Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos, mis amados, desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una nueva jornada, una nueva semana, una nueva estación. Aquí estamos. Esta semana he considerado traer como presentación de nuestra actividad semanal y hacer continuidad a lo que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. Hablamos de las estaciones, las jornadas, 42 jornadas del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Por supuesto, concluimos que a lo largo de esos 40 años, los acontecimientos en cada uno de esos puntos en particular, pues fueron acontecimientos extraordinariamente importantes. No solamente importantes en el sentido bíblico, histórico, espiritual, sino la importancia de cada uno de ellos también a su vez en nuestra vida diaria. Porque, como recordarán, hablamos del camino de la vida. Cada uno de nosotros tiene un camino en la vida que continuar. Un camino que empieza desde el momento de la concepción hasta el cierre de nuestros ojos para la eternidad. Pero durante esos lapsos de tiempo, por supuesto, cada prueba, cada adversidad, cada momento de éxito, de logros, de alegrías, de momentos extraordinarios significan que hay jornadas en nuestra vida que tenemos que pasar. Posteriormente, de las jornadas, estuvimos hablando igualmente de cómo Moshe Rabbeinu, escritor, autor de nuestra Kadosh Torah, pues a su vez tuvo también jornadas. Y vimos particularmente 3 jornadas. La primera en el Sinaí, cuando se presenta frente a sus ojos una zarza que está en fuego, que arde, pero que no se consume. Iré y veré. Inmediatamente después, Adonai le ordena a Moshe ascender en el monte Sinaí, permanece allí durante 40 días. A su regreso se encuentra con una situación impresionante, una idolatría, el becerro de oro. En la tercera jornada, nuevamente, después de haberse enquebrado las tablas, Adonai nuevamente ordena a Moshe ascender al monte Sinaí, traer consigo nuevas tablas, y a su vez nos enseña en esa tercera ocasión la importancia de no consumir el alimento, dice la palabra textualmente, no comió ni bebió agua, y pasar por el tiempo de intercesión, de adoración. Ese ha sido, en pocas palabras, un recorrido que hemos hecho durante estas últimas semanas. Y considerando estos temas, vino a mi corazón traer un poco también de la historia de nuestro amado Yeshua. ¿Qué lugares visitó? ¿En qué ciudades permaneció? ¿Qué ocurrió en aquellas ciudades donde él permaneció? Y cuando hablamos de la importancia de comprender la vida de nuestro amado Yeshua, repito, pues es importantísimo cómo la Biblia, sin ser un libro de historia, nos dirige a conocer de la historia. Nos lleva a conocer de sus aspectos en entorno económico, en el entorno social, en el entorno religioso de la época, por supuesto,
en los aspectos de carácter político de la época, por supuesto. Y desde luego, nosotros vamos a desarrollar en esta jornada de semana un tiempo en el que hablemos de la vida de nuestro amado Yeshua. Repito, los lugares donde vivió, las actividades que se sucedieron, es decir, estamos tratando de darle una continuidad al ejercicio de las jornadas. Todos recordamos que hablamos acerca de la era del primer siglo, cuando nosotros entendemos que nuestro amado Yeshua nace por la inspiración divina a través del Ruach HaKodesh en el vientre de una mujer judía. Es muy importante que tengamos presente eso. Una mujer judía de la casa de David. Y el pueblo de Israel durante todo este primer siglo nos mostrará qué ocurrió, su nacimiento, su tiempo de Sukkot, el tiempo de las enramadas. Y podemos comprender de esta manera la cultura, una cultura para aquellos momentos, una cultura de hecho semítica, muy importante, que vemos como, por ejemplo, a través del Evangelio de Lucas, y quiero recalcar el Brit Hadasha en esta reunión, porque a través del Evangelio de Lucas, por ejemplo, podemos ver cómo se llevó a cabo la liturgia, el Seder, que tiene que ver con la presentación de Yeshua en el templo, y por supuesto el contexto de la Brit Milá, así como el Bar Mitzvah. Todos estos aspectos los tenemos que considerar. Ahora es importante ver que Yeshua viene a cumplir todas las ordenanzas de la Torá. Cuando hablamos de la Bar Mitzvah, es importante también mencionar que a la edad de los 13 años, el joven se presenta y es allí donde él no solamente adquiere derechos, sino por supuesto adquiere una posición de ser un joven adulto, lo que indica a su vez que tendrá responsabilidades. Responsabilidades, y esto es muy importante teniendo en cuenta que hoy por hoy, nuestros tiempos en el siglo XXI, pareciera ser que nuestros jóvenes quieren ser adultos desde muy niños. Quieren ser adultos desde muy niños. Se presentan como adultos. Lo único es que ni actúan, ni forman, ni piensan como adultos. No tienen el carácter, la madurez. Aún pasan de cierta edad que ya son jóvenes adultos, repito, y sin embargo continúan siendo niños, esperando que papá y mamá nos atiendan todas nuestras necesidades, o atendamos mejor todas sus necesidades, y no alcanzan la madurez que requiere. Ahora, en todo este proceso de las costumbres de la época de Yeshua, sería interesante también, por supuesto, considerar cómo la vida de Yeshua gira alrededor, número uno, de la Kadosh Torah. Por favor, yo no he venido a cambiar, a adulterar, a abolir, puntualmente dice la palabra, he venido a cumplir lo que escrito está. Porque así como ustedes creen en Moshe, ¿cómo no van a creer entonces si Moshe escribió de mí? Es muy importante. Toda su vida gira en torno a la sinagoga, a las ordenanzas, a los mishpatín, a los jukot. Toda su vida gira en torno al Seder, al protocolo del templo. Toda su vida gira principalmente en torno a el día glorioso de Shabbat y toda la vida de nuestro amado Yeshua. Y creo que si la semana nos da el tiempo lo podríamos mirar, aunque es un tema extenso, cómo Yeshua es la Torá viviente, y a través de Levítico 23 lo encontramos en cada una de las 7 convocatorias. Es decir, si nosotros en esta semana queremos encontrar la vida de Yeshua y los lugares, las estaciones, las jornadas por las que él transitó, evidentemente tenemos que remontarnos a Levítico 23 y verlo, repito, en cada una de ellas. Ahora, qué importante que Adonai nos haya permitido tener a disposición los evangelios. Y cuando nos referimos a esta palabra evangelios, entendamos que es un término técnico usado por los creyentes para hablar de la vida, de la permanencia de Yeshua, el Yeshua de Nazaret, que viene, que camina entre su pueblo,
que hace todo tipo de milagros, que por supuesto en medio de su palabra nos enseña, repito, la Torá, y en medio de todo su proceso nos trae al contexto de la salvación. Entonces este relato de palabras y de hechos de Yeshua, el Nazareno, pues obviamente nos llevan hasta un punto en el que se ocurre la muerte, su captura, si puede usar esa palabra, su muerte y lo más glorioso, su resurrección, porque esto nos da una nueva oportunidad de vida. Ahora, cuando hablamos de los evangelios, vamos a ver cómo las escenas de los evangelios nos sitúan en algunos puntos principales, como cuáles: Galilea y Judea. Algunos momentos nos pasearán por las zonas de Samaria, y aunque realmente hay algunas informaciones vacías en puntos específicos, sin embargo, veremos cómo los evangelistas se interesan de manera especial en dejarnos en cada relato los lugares donde Yeshua estuvo. Recuerden, por favor, que está escrito, como dijo nuestro amado Yeshua, que he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Así es que es necesario acudir a estos textos del Brit Hadasha y a través de ellos, si me permiten usar la expresión, buscar la arqueología bíblica, buscar las huellas, las pisadas de nuestro amado Yeshua para establecer específicamente dónde lo podemos encontrar. Es interesante, amados hermanos, que para hacer un relato sobre este tema, quiero que vayamos, por favor, les invito a que me acompañen al Evangelio de Marcos. Hagamos una pequeña claridad en dos temas. El Evangelio de Mateo, particularmente, ha sido un evangelio que se considera es escrito, redactado o presentado al pueblo judío, a la comunidad judía. El Evangelio de Marcos, a su vez, es un evangelio que ha sido presentado específicamente al pueblo romano. Voy a hacer una pequeña historia o relato, mejor, de contenido académico sobre el Evangelio de Marcos. Es muy importante. Tenemos el principio de semana, estamos haciendo una presentación genérica del tema, hacia dónde nos vamos a encaminar. Y nos vamos a fundamentar, repito, en el Evangelio de Marcos para conocer los lugares, las ciudades, los puntos de interés en la vida de nuestro amado Yeshua. En el Evangelio de Marcos, recordemos que el Evangelio de Marcos en ningún punto nos menciona su autor propiamente, pero por supuesto es de testimonio unánime que se establece a Marcos como su autor. Marcos es compañero de Pedro, del apóstol Pedro, y evidentemente también recordemos que es su hijo espiritual, como lo dice primer libro de Pedro en el capítulo 5, en el verso 13. Él recibió de Pedro información de primera mano acerca de todos los eventos y las enseñanzas de Yeshua, y por supuesto lo que él hizo fue perseverar esta información y presentarla en escrito. Es generalmente este evangelio aceptado o reconocido, que su autor, repito, es Juan Marcos, como lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 12, verso 12. Recordemos que su mamá era una mujer, por supuesto, creyente, y cuando hablemos de creyentes, es importante que hagamos, perdónenme, una diferenciación entre ser un creyente en Yeshua HaMashiach, en nuestra Kadosh Torah, y ser un cristiano. Algunos textos usualmente mencionan el cristianismo. Entonces nos dicen Pedro fue cristiano, Pablo fue cristiano, y realmente no es la expresión correcta. Vamos a pensar por un momento, evidentemente no podemos incluso decir que Yeshua, y obviamente tenemos que hacer esa corrección, Yeshua no vino específicamente a crear, a generar una religión cristiana. Desde ningún punto de vista. Yeshua vino a cumplir las ordenanzas de Torá. Vivió en Torá, practicó Torá, visitó las sinagogas, cumplió con las convocatorias de Levítico 23, participó de Shabbat, celebró el Seder, el Havdalah, absolutamente.
Es decir, repito, él en ningún momento vino con la intención de generar un concepto de iglesia cristiana. Pero la mayoría de textos o autores, cuando hacemos lecturas sobre los estudios bíblicos, siempre nos mencionarán el cristiano o los cristianos. Hagamos claridad que este concepto de cristianos hace referencia a hombres y mujeres en Torá. El apóstol Pablo, Rab Shaul, en ningún momento fue un cristiano. Enseñó, vivió, practicó, y todas las cartas de Pablo están establecidas en un concepto toraico. Ahora, ¿a quién presentaba toraicamente? A la Torá viviente, a Yeshua HaMashiach, obviamente. Entonces diferenciamos el concepto para tener claro de que toda la Biblia, toda la Escritura, inspirada, establecida por nuestro Ruach HaKodesh, nos habla de Torá, absolutamente el cumplimiento de la Torá. Celebrar Shabbat es un concepto de Torá. Tomar diezmos, ofrendas, es un concepto de Torá. Hacer el tevilá, comillas, el bautismo, el mikveh, es un concepto de Torá. Es decir, que la comunidad del nivel 2, la comunidad cristiana, cuando celebramos el servicio tradicional, cuando celebramos la adoración, cuando leemos el Evangelio, cuando enseñamos la predicación del Evangelio, estamos cumpliendo con un protocolo de Torá. Y cuando hacemos claridad en estos pequeños detalles, nos daremos cuenta que evidentemente de allí surgiría una palabra, y la voy a traer a colación para que la entendamos también, por favor, desde el punto de vista de lo que es el mesiánico. Ustedes son mesiánicos, nos dicen con frecuencia. No, yo me reúno en una congregación mesiánica. Por favor, el nivel 1, la religión católica tradicional, toda la práctica de la Biblia está encaminada a enseñar de un hombre llamado Jesús, el rubio de Galilea, como le dicen, Yeshua para nosotros en Torá, y el hecho de que enseñemos la Biblia, nuestra Kadosh Torá, sea en el nivel 1, sea en el nivel 2, o nosotros hoy, conocedores de Torá, estamos hablando de un Mashiach, de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Entonces, si se trata de asuntos mesiánicos, todos los creyentes en la Biblia, en Yeshua, tenemos un concepto mesiánico. Es más, comúnmente decimos que la comunidad judía que no creen en Yeshua, nuestro Yeshua HaMashiach, el Mesías, son mesiánicos. Pero ¿cómo va usted, por favor, pastor, a decir que la comunidad judía es mesiánica? Bueno, ellos creen en el Mashiach. Ellos saben que hay un Mashiach, que hay un Mesías que está por venir. Y ese Mashiach que está por venir se llama Yeshua, el Mesías. Nosotros creemos en un Yeshua HaMashiach que ya vino, que la Biblia nos enseña que ya estuvo aquí con nosotros, que murió y que resucitó. Y los hermanos de Judá están esperando a un Yeshua HaMashiach que está por venir. En conclusión, todos mesiánicos. Entonces, hecha esa claridad, me parece que podemos continuar. Vemos entonces cómo la mamá de Juan Marcos, una mujer creyente de la iglesia en Jerusalén, probablemente se reunían, como es natural, en casas. Existían entonces las casas de oración. Y ese será probablemente nuestro tema para el día de mañana. ¿En cuántas casas textualmente la Biblia nos menciona que Yeshua estuvo presente? Me gustaría, por favor, que ustedes como tarea lo hagamos desde ya. Incluyan, por favor, en su texto aquí en el chat o por correo electrónico o por Telegram, como usted guste, por favor, envíeme como tarea respuestas. ¿Cuáles son las casas que bíblicamente los evangelios nos muestran dónde estuvo Yeshua? Importante. Y cuando se reunían en casas, pues por supuesto Marcos se unió a Pablo, a Bernabé en su primer viaje misionero,
No lo hizo en el segundo debido a un desacuerdo que existía entre ellos. Sin embargo, cerca del final de la vida del apóstol Pablo, él llamó a Marcos para que estuviera con él. Esto lo vemos en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, verso 11. Por favor. Bueno, vayamos al texto, leámoslo, porque me parece que es importante hacer la lectura sobre ese aspecto. Vamos a leerlo. Por favor, acompáñeme a la lectura. Segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a tomar el verso 11. Leámoslo en contexto desde el verso 10. El título que nos aparece allí dice: Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Maravilloso. Los pergaminos de la Torá, las escrituras de Moshe. Por favor, extraordinario. Este Evangelio de Marcos fue posiblemente uno de los primeros libros escritos verdaderamente en el libro del Brit Hadasha, probablemente entre el año 57 y 59 después de Mashiach. A propósito de después, ese DC, después de Mashiach, esta mañana alguien me envió una caricatura muy interesante. Gracias por enviármela, porque desde muy temprano pues encontramos una sonrisa especial en nuestros corazones. Un par de amigos niños se preguntan entre sí: ¿qué edad tiene tu padre? Dice: mi padre tiene 72 años. Él es AC. Entonces le contesta el otro niño: 72 años, no entiendo. ¿Antes del Mashiach? ¿Antes de Cristo? Le dice: no, él tiene 72 años. Antes del celular. Bueno, ahora miremos, el Evangelio de Marcos en su escritura nos muestra algo importante. Recordemos, Mateo fue escrito principalmente para el pueblo judío. El Evangelio de Marcos parece estar dirigido puntualmente a aquellos creyentes de carácter romano, particularmente a los que conocemos como gentiles. Marcos escribió como un pastor a los creyentes que previamente habían escuchado y habían creído en el Evangelio. En el libro de Romanos, vamos a ir por favor al texto, acompáñenme. Libro de Romanos en el capítulo 1, libro de Romanos en el capítulo 1 y en el verso 8, dice la palabra: principalmente doy gracias a Elohim mediante el Mashiach con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi ruach en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Adonai, un próspero viaje para ir vosotros. Este texto realmente nos muestra con interés que para todos aquellos creyentes en qué, no creyentes en un evangelio, no creyentes en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, estos textos aún no tenían escrito o no tenían escritura para aquel momento. Por lo tanto, es claro para todos nosotros que evidentemente todos estos creyentes que creen en Mashiach a través de la palabra profética de los Nevín, los profetas, los escritos, los salmos y por supuesto la Kadosh Torah. Así es que desde allí vemos que hay una historia en Marcos que nos narra una biografía de Mashiach como siervo de Adonai y como evidentemente corresponde al Salvador del mundo.
Y esto con el fin de fortalecernos ¿en qué área? En la fe. Fortalecernos en la fe cuando se enfrentaba el pueblo a sus situaciones de persecución, de adversidad, y enseñarle al pueblo la importancia y el gran significado de ser verdaderamente discípulos. A propósito de verdaderamente discípulos, había considerado dentro de estas semanas, y probablemente ya no lo vamos a poder alcanzar a desarrollar esta semana, pero lo podemos justamente tratar la siguiente semana, por supuesto que sí. Un tema que viene con la Parashá Re'eh, que nos quedó, la Parashá Re'eh, mirar, tiene tanto que tratar, tiene tantos aspectos que considerar, pero nos hablaba principalmente de un aspecto que quiero que consideremos en algún momento en nuestro camino, y es precisamente el concepto de tres aspectos importantes. Lo que significa la fe desde el punto de vista de la emuná. Recuerden que tenemos fe, emuná, bitajón, pero una fe emuná donde realmente nosotros aprendamos a valorar y entender la fe. Es decir, que no solamente la fe por el ver, por el oír, como lo vimos en la enseñanza, el argot popular del mundo es ver para creer, pero para los creyentes lo importante es creer, primero que todo, creer para poder ver. Cuando yo tengo la emuná, shelah, esa emuná de ver, esa emuná de creer y a través de lo que creo poder ver, entonces no cabe la menor duda de que mis ojos verán la obra maravillosa, los milagros y el día a día proveyendo el maná del cielo. Para ello, ¿qué necesitamos? Para ello necesitamos tener una emuná. Por favor, escríbalo en sus corazones, escríbalo en notas. Si alguien me ayuda, por favor, aquí en el chat, escríbalo. Tres aspectos importantes para lograr nuestra fe, nuestra emuná, nuestra vida como creyentes. Número uno, esto será tema de otra semana, pero lo menciono en ocasión al tema que estamos desarrollando. Número uno, la emuná shelemá. Escríbala como la estoy pronunciando. Shelemá. Esa fe shelemá tiene que ver con esa fe suficiente, con esa fe que nos establece con certeza absoluta de que sé por la fe, sé, no por ver, no por vista, no solamente por oír. Por la fe en la palabra puedo entender que mi emuná, si Adonai lo dijo, así se ha de cumplir. ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque escrito está. Número dos, necesitamos tener lo que en hebreo se conoce como ajin top, es decir, mirar bien. Mirar, recuerden que nuestro parashá, y perdónenme que hable de varias cosas a la vez, pero estamos entrando a un tema de semana y quiero introducirlo lo mejor posible. Ajin top nos dice que debemos tener un buen ojo para ver. Y un buen ojo para ver, repito, y retomando un poquito la historia de Re'eh, mirar. Moshe dijo, ¿por qué razón esta zarza arde y no se consume? Iré yo y miraré. ¿Qué miramos nosotros a nuestro alrededor? Probablemente muchos de nosotros vivimos una vida en la que vemos solamente el aspecto material. Lo material, lo material, lo material, lo material. Cuando nos conocemos o vemos a una persona por primera vez, probablemente, como diría alguien, le hacemos un escáner de arriba abajo, de abajo arriba, escaneamos su condición social, cultural, académica, profesional, de salud, regional, cultural, sociopolítica. Basta una mirada y hacemos un escáner de una persona y nos formamos de hecho inmediatamente una apreciación, sea favorable o sea desfavorable. Y lastimosamente, como dice el dicho popular, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Probablemente vemos a una persona y solo con ojearla nos daremos cuenta que no me gusta su manera de vestir o que su manera de vestir es muy inadecuada. Y nos empezamos a formar un concepto. Y creo que un modelo, para dar solo un modelo, que me impresiona, y lo digo por experiencia personal, como diría la pastora Pili, mea culpa, mi culpa.
Aquí en los Estados Unidos, en América, es muy típico, y ustedes lo saben, en otros países o lo ven en las películas, por ejemplo. Es muy curioso, en las películas muestran este detalle. Los famosos harlistas, los motociclistas. Cuando hablamos de los harlistas, estos motociclistas, usualmente en las películas siempre se presentan ellos con sus enormes motocicletas Harley, sus uniformes, porque para ser un harlista se requiere tener el casco de un harlista, la barba, los tatuajes, los chalecos en piel, la ropa, etc. Es un uniforme. Si no tienes, puedes tener la Harley, pero si no tienes todas estas prendas, no estás completo. Pero lo más interesante es que cuando vemos a estas personas, y repito, lo digo por experiencia personal, hace unos tiempos estábamos en el Blue Ridge Parkway de la ciudad en Carolina del Norte, por el área de Asheville, y nos encontramos comúnmente en esas regiones, en esa ruta tan hermosa de las montañas. Es muy típico encontrar los grupos de harlistas, grupos inmensos, 20, 30 personas o más, todos en sus motocicletas, recorriendo la hermosura de las montañas de Carolina del Norte. Cuando llegamos a un mirador donde pues, usualmente todo el mundo para allí para observar ese paisaje, pues paramos allí a tomar algunas fotografías y de pronto apareció ese grupo inmenso de harlistas. Se parquean, bueno, es toda una escena, el ruido, la gente, su atuendo, su presentación. Pero lo impresionante es que al verles de cerca, se encuentra uno normalmente con hombres muy corpulentos, muy gruesos además, y llenos de tatuajes de pies a cabeza. Típicamente sus barbas, extensas barbas, sus gafas, sus lentes oscuros. Es decir, el harlista debe tener una personalidad. Y cuando los vemos de cerca, cuando yo estoy frente a uno de ellos, mi primera impresión, mi escáner al mirarlo, son personas, en mi primera apreciación, toscas, fuertes, agresivas, temerosos, le producen a uno, bueno, estoy hablando en mi caso personal, producen una impresión tan fuerte que uno se siente, como dirían los espías del pueblo de Israel, hacia la tierra prometida, nos sentíamos como langostas, nos sentimos como pequeños. Pero ¿qué sucede? Esa primera expresión de mirar, Ajin Top, recuerden que estamos hablando de tres aspectos, Ajin Top, mirar bien. Si yo los miro con esa opinión de los tatuajes, de las motos, de su barba, de su presentación, de su contextura, de ser gruesos y su manera como atemorizante al dirigirse hacia nosotros, de pronto nos encontramos con unas personas, al tratarlas, gente noble, gente culta. Bueno, no sé si será la generalidad, pero tuve la experiencia. Alguno de ellos un día se acercó, me acerqué con él, le dije, wow, beautiful motor, qué moto más hermosa. Y de pronto me contesta en español y me dice, oh, gracias. Si quieres usarla, son amables, cordial, me permitió tomar algunas fotografías, etc. Y de repentinamente el mirar a la persona, no con los ojos materialmente, no con una expresión de momento, no con una apariencia de momento, sino con Ajin Top, con una mirada limpia, pura. Trato a la persona y de pronto encuentro y descubro en esa persona un concepto que no era lo que mi escáner inicialmente había presentado. Número 1, entonces dijimos una emuná shelema, una emuná suficiente. Número 2, una mirar bien a las personas. Repito, es muy típico en nuestras comunidades hispanas aquí en América, cuando conocemos a alguien por primera vez, cuando vemos a alguien por primera vez, repito, lo escaneamos y nos formamos un concepto económico, social, político, cultural, espiritualmente. Pero hay una pregunta que surge inmediatamente en nuestras comunidades en América, emigrantes, y esa pregunta es, ¿de qué país tú eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Where you're from? Inmediatamente la persona contesta. Pareciera ser que solo con el hecho de que la persona nos diga de qué país es, inmediatamente tenemos otro concepto. Nos formamos una idea. Soy chileno, soy argentino, soy colombiano, soy venezolano.
soy panameño, soy costarricense, soy salvadoreño, soy hondureño, y pareciera ser que por mencionar un país en particular, como que nosotros tenemos una escala social establecida en el rating de las naciones, y entonces decir, bueno, yo soy de este país, mi país es punto 50 en la posición de escala del mundo y tu país es punto 250, o sea, tú eres poca cosa, y pareciera ser que tratamos a la persona porque su país está en una escala social, económica, dentro del contexto global, muy abajo. Por favor. Entonces, el siguiente punto es laptop, tener un corazón limpio, un corazón bueno. Depende cómo veas y dependerá qué tu corazón tiene, aprenderemos a ver a una persona en integridad delante de Hashem. Y finalmente, y repito, esto solo estoy mencionando, luego trataremos estos temas, hablamos de la anava, y la anava tiene que ver con la palabra humildad. Depende cuán humilde seas, asimismo recibirás el trato de parte de otras personas. Si te presentas como una persona arrogante, despectiva, de mejor clase social, de mejores títulos académicos, etc., la gente probablemente termine ignorándote. Pero nada como lo que nuestro amado Yeshua nos enseña: humildad, 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 humildad. Y cuando entendemos, repito, ese concepto de humildad, entonces comprenderemos la importancia de lo que significa ser un verdadero creyente, un siervo, un ministro, porque nosotros somos luz y la gente nos identificará como gente. Nos verán Ayin Top, nos verán con un corazón laptop bueno, porque somos luz en medio de la oscuridad. El libro de Marcos que estamos desarrollando en la introducción de nuestra semana, pastor, llevamos mucho tiempo en la introducción de la semana. Sí, es un tema interesantísimo y nos tomará un tiempo porque no podemos caminar. Es mejor despacio y con buena letra. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, verso 11, vamos a leerlo en contexto. Libro de Marcos, capítulo 1, vamos a leerlo en contexto desde el verso 9. Acompáñenme por favor en la lectura. Dice la palabra. Marcos, capítulo 1, verso 9. Aconteció que en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret, de Galilea, y fue llevado a Tevilá por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Ruaj, como en forma de paloma, descendía sobre él. Vino una voz grande de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y este es uno de los puntos más interesantes que Marcos nos entrega. Aquí mismo en el verso 17, dice la palabra, en capítulo 1, verso 17, y Yeshua les dijo. Veámoslo en contexto al verso 16. Yeshua llama a 4 pescadores. Interesantísimo. Caminando junto al mar de Galilea. Recuerden que la jornada de esta semana es hablar los sitios que Yeshua visitó. Y Marcos nos da un muy buen reflejo geográfico, locativo de los lugares precisamente donde Yeshua se hizo presente. Ya los vamos a empezar a mencionar. Dice el verso 16 de Marcos en el capítulo 1, caminando junto al mar de Galilea, ese mar de Galilea extraordinaria, la vida de Yeshua allí, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Yeshua les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron luego sus redes y le siguieron. Bueno, yo quisiera predicar en cada verso que leemos, porque la palabra es tan rica en su contenido. ¿A quién de nosotros Adonai algún día nos dijo: ven, sígueme? Y estando sentado en la oficina, estando sentado en su compañía, en su empresa, dejó todo lo que tenía que hacer y le siguió.
Perdónenme que tenga esta sonrisa en mi corazón porque pasé por la experiencia de tener ese llamamiento de parte del Padre. Pero yo le decía, Padre, en este momento la posición en la que estoy, el trabajo, mi ocupación, mi aspecto económico, pues es muy importante y no lo puedo dejar. Y pasaron varios días y el Eterno me decía, ok, tómate tu tiempo, pero el llamamiento que te he hecho será irrevocable. Y pues me tomé mi tiempo, solo que el tiempo que Adonai me habló no era un tiempo eterno, era un tiempo para ahora. ¿Y qué ocurre cuando no tomamos el tiempo de Adonai ahora, sino que queremos extenderlo? Padre, permíteme que mis hijos crezcan, vayan a la universidad, se hagan profesionales y cuando ya ellos dependan de sí mismos, yo me ocuparé del ministerio. Los hijos crecieron, formaron sus hogares, empezaron a tener sus hijos, mis nietos. Entonces, Padre, ahora te pido que me des la oportunidad de criar a mis nietos, que yo pueda atender a mis nietos mientras mis hijos trabajan. Dame la oportunidad de disfrutar de mis nietos, verlos crecer, que vayan a la universidad y formen sus hogares. Y a los 95, Padre, permíteme ver a mis bisnietos. Y el llamamiento se quedó en el camino. Por lo tanto, ¿qué hace Adonai frente a esta situación? Dígalo conmigo. Si no lo recibes por revelación, lo recibirás por persecución. Entonces Adonai un día me tomó de su mano y me dijo, hasta aquí, yo te requiero ahora. El llamamiento es hoy, now. Ese es tu time. Ahora, este es tu tiempo. Y Adonai hizo, por supuesto, lo que tenía que hacer para que me desprendiera de una idolatría llamado trabajo, obsesión al trabajo y venir a depender y a caminar en el ministerio. Yeshua les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejando luego no es tiempo después. Dejando luego aquí significa inmediatamente le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bueno, vemos, mis amados, entonces cómo en este proceso Adonai empieza a hablarnos y el Evangelio de Marcos nos muestra los lugares y los acontecimientos que ahora vamos a empezar a desarrollar en esta semana. En el capítulo 10, verso 14 del libro de Marcos en el que estamos, viéndolo Yeshua se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Adonai. Amén. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Adonai como un niño no entrará en él. Podemos enseñar sobre este punto grandiosamente. Cuando nosotros venimos a nuestra Kadosh Torah, en ese proceso de transición, sea del nivel 1 al nivel 3, del nivel 2 al nivel 3, como quiera que sea, o del nivel -1, como me dijo alguna vez un hermano, tal vez vengas de ese nivel -1 donde ni siquiera estabas en una religión, sino tal vez estabas en el submundo, en el inframundo mejor, de la perdición en cuantas cosas el inframundo tiene. Pero de donde quiera que Adonai nos haya traído, evidentemente venimos con pensamiento adulto, venimos con un pensamiento de juzgar, venimos con un pensamiento de observar y considerar lo que me conviene, lo que no me conviene. Y en ese proceso empezamos, esto me parece, con esto no estoy de acuerdo. Las convocatorias, a mí me parece que eso es demasiado tiempo, la verdad no me gusta extenderme tanto en una reunión, esos protocolos me parece que son de los judíos, eso me parece que no tiene que ver con nosotros. Bueno, tú puedes pensar muchas cosas y está bien porque Adonai nos dio discernimiento y sabiduría, también nos dio libre albedrío, pero esa sabiduría y ese conocimiento de ninguna manera nos califican
para elegir lo que me gusta, lo que me conviene, lo que me interesa y desechar las ordenanzas de Mashiach. La Torah fue escrita, la Torah está establecida, el Seder está establecido, el Havdalah está establecido, la palabra escrita está, y nosotros no podemos ni aumentarla, ni disminuirla, ni mucho menos cambiarla. De tal manera que como es un niño no tiene ningún problema. Un niño se dice algo, el niño disfruta, el niño asiste, el niño participa, siéntate, se sienta, di, opina, hace. El niño disfruta, simplemente un niño disfruta. Yo recuerdo con mucha alegría, y lo digo con testimonio, a los jóvenes niños de nuestra congregación. Yo los veo disfrutar. Miren, hermanos, viene el momento, por ejemplo, del Havdalah. Los que siguen nuestro programa de Shabbat, nuestro tiempo de Shabbat, y no creo que en las imágenes se podrá ver esto, cuando llega el momento de compartir el matzá, el jugo de uva, la vid, tomamos la copa, hacemos la oración por nuestra copa y decimos todos Lejaim, por la vida. Y en ese momento los niños, bueno, más las niñas que tenemos más en esa edad tan pequeñitas, ellas vienen al frente a donde los pastores a celebrar Lejaim, por la vida, con los pastores. Qué momento más hermoso. Los niños no cuestionan, los niños no están con dudas, los niños no están reclamando, los niños no están exigiendo, los niños están diciendo, ay, ¿por qué hay que levantar esta copa? ¿Por qué se dice Lejaim? ¿Por qué es que ocurre esto? No, los niños son esos niños del reino de Hashem que disfrutan la experiencia de vida que nos entrega la Torah. Ahora bien, en el Evangelio de Marcos, donde hemos dado comienzo, y miren, no era mi tiempo realmente, no era mi tema pero Adonai así lo quiso, gracias Hashem. Quise tomar el parámetro de Marcos para avanzar en nuestro tema, pero me parece que es muy importante, y gracias Hashem porque me edificas en esta palabra, hacer un pequeño recuento. ¿Qué es el Evangelio de Marcos? ¿Quién lo escribió? ¿Qué eventos importantes Marcos nos narra? Y sobre Marcos veremos la semana en los sitios y en los lugares que Yeshua visitó. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, verso 32, dice: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Adonai, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Extraordinario. Vamos nuevamente, leamos un contexto en el libro de Marcos, en el capítulo 12. Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Y vamos a tomar la porción del verso 28. Leámoslo en el contexto, porque con estos puntos ya podremos ir en la línea del cierre para hoy. Dice el libro de Marcos en el capítulo 12, verso 28. Acompáñenme por favor en la lectura. Dice: acercándose uno de los escribas, y ya hicimos un programa sobre escribas y fariseos y demás, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Mashiach: ¿cuál es el primer mandamiento de todos, Mashiach? Yeshua, cuéntanos. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Adón, nuestro Elohim, el Adón uno es. Amén. Por favor, por favor, por favor. Dígalo conmigo. Dígalo conmigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Y colocamos nuestras manos sobre nuestra frente en señal de reverencia y decimos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Es el primer mandamiento y el más importante. Dice, el primer mandamiento de todos es: escucha Israel, el Adón, nuestro Elohim, el Adón, uno es, Ejad, uno es, Ejad. Aquí no nos dice que hay una trinidad, aquí no nos dice que hay una dualidad, y estamos en esa batalla toraica, teológica, entre los trinitarios, los dualitarios y los unitarios. No,
Por favor, esto no se trata de concepto, esto se trata de leer la palabra y entender. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Él es uno. Y amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el primero y es el gran mandamiento. ¿Y de dónde Hashem, de dónde Yeshua nos está hablando eso? Lo acabamos de ver justamente ahora en el Parashá. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Devarim, en el capítulo 6. Maravilloso, en el capítulo 6, en el verso 6, libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 6. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis. Que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. Oye Israel, y cuida de ponerlos por obra para que vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis como te ha dicho Adonai, el Adonai de tus padres. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, uno es. Amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La Mesuzá. Hermanos, esta porción de Marcos en el que Yeshua responde a un escriba una pregunta tan elemental: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué respuesta le da Mashiach? Mashiach no le da una respuesta, dice, bueno, pues hombre, a ver, te cuento, pues, ¿qué te digo yo? Pues, a mí me parece que el primer mandamiento, pues, podría ser el Shema, tal vez. Bueno, a mí me parece, no sé tú qué piensas. Por favor, hermanos, por favor, esta no es una posición de a mí me parece, yo creo, considero que el primer mandamiento. No, amados hermanos, Yeshua da una respuesta bíblica, toraica. No es mi pensar, no es mi opinión, es lo que a mí me parece que considero que es importante. Él da una respuesta a una pregunta de un hombre, de un líder, de un conocedor de Torá, que ya había escuchado una disputa anterior con otros escribas y fariseos, y vio que Yeshua contestó con la Torá. Y entonces dice, veo que tú eres un hombre de Torá. Claro, yo soy la Torá viviente. Le dice, entonces te hago una pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él contesta inmediatamente con el libro de Devarim, capítulo 6, versos 4, 5, 6. Es decir, él contesta con la Torá. Escrito está. Escrito está. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que ellos. ¿Y de dónde Yeshua contesta esta segunda parte del texto? Del libro de Vayikra. Vayamos un momento al libro de Levítico en el capítulo 19. Vayikra capítulo 19. Y tomemos el verso 18. Libro de Vayikra capítulo 19, verso 18. Dice la palabra, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Hermanos, escrito está. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem. Finalmente, ya para los minutos que nos quedan, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, verso 6, dice, no os asustéis, buscad a Yeshua, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y en el verso 15 de Marcos 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta palabra tendríamos que mirarla con mucho atención, con mucho cuidado. En resumen, este evangelio de Marcos es un evangelio extraordinario porque enfatiza las acciones en la vida de Yeshua y particularmente en sus enseñanzas. ¿Y las enseñanzas de Yeshua de dónde salieron?
de la Torá. Las enseñanzas de Yeshua, ¿dónde se llevaban a cabo? En el pueblo, con la gente, en la sinagoga. Esa palabra hoy se ha hecho viva frente a ustedes. Yo soy la Torá viviente. Yo soy el cumplimiento de esta Torá. Por lo tanto, cuando vemos Marcos, su escritura es una escritura muy sencilla, es una escritura que nos narra de una manera prudente los episodios en la vida de Yeshua y nos comienza con una genealogía. No nos da comienzo como lo hizo Mateo con su genealogía en Mateo 1:1, sino que nos empieza a mostrar su recorrido entre el pueblo gentil y nos empieza a mostrar esa introducción de lo que significa Yeshua dando cumplimiento a la Torá, su tevilá, su ministerio público en el área de Galilea y cómo empieza a llamar a esos primeros 4 de sus discípulos hasta completar 12 y lo que sigue en el proceso del registro de su vida hasta su muerte y su resurrección. Este relato de Marcos no solamente nos narra todo su acontecer, su diario vivir, sino que es una narrativa escrita para que veamos cómo se revela el nombre de Yeshua HaMashiach a cada uno de nosotros. No solamente, repito, como judíos entendiendo la casa de Israel, sino que aquí vemos que hay una disposición para formar ministerios, para formar líderes, para establecer discípulos, para reconocerle a él, a Yeshua HaMashiach, en el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, nos envía textualmente a ir ahora formados, establecidos, fundamentados en la Torá, a ir a llevar su Kadosh Torah. Ahora, en este proceso que estamos viendo, nos daremos cuenta que Yeshua, en su recorrido por Galilea, visita, por supuesto, todas las áreas circundantes y luego parte hacia Judea. Y nos damos cuenta que su ritmo de trabajo era un ritmo de trabajo intenso, extremadamente. A lo largo de cada uno de los puntos que vamos, repito, a ver ya en esta semana, nos daremos cuenta cómo en cada punto, en cada jornada de la vida de Mashiach, por supuesto, lo único que podían ocurrir a su alrededor eran milagros. Milagros, solo los milagros. Cuando Yeshua está con nosotros en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, lo único que podemos ver los creyentes en Torah, en Yeshua HaMashiach, son los milagros. Creer para ver, no ver para creer. Porque muchas de todas estas gentes en Judea, en Galilea, en Samaria y todas las ciudades donde visitó, se acostumbraron y esperaron ver para creer. Querían el milagro, la multiplicación de los panes, la resurrección de los muertos, la sanidad de los enfermos, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír. Y entonces les seguían muchos de ellos esperando un milagro. Preguntémonos entonces, ¿somos creyentes o somos buscadores de milagros? ¿Somos creyentes o somos como los cazadores del arca perdida buscando un tesoro? Hermanos, cuando nosotros vemos para creer, pero no creemos para ver, necesitamos alinearnos en el propósito de Adonai. Bien, mis amados hermanos, ha sido un comienzo de semana. Espero que sea interesante. Muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Un buen día. Vamos a tener una semana apasionante, conociendo la vida de nuestro amado Yeshua en cada uno de los sitios. Las casas, olviden la tarea, no olviden la tarea, no olviden la tarea. ¿En qué casas se hizo presente nuestro amado Yeshua? Hasta el día de mañana, mis amados, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por compartir la enseñanza, gracias por sus mensajes. Espero verles nuevamente. Muchísimas gracias. Shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.